y tenga ganas de trabajar alguna oferta laboral, a ver si puedo lograr trabajar con alguno de ustedes. Pero para el final de la clase. Así no se me van antes. ¿Sí? Vieron que eso que estoy haciendo yo está mal, ¿eh? Es el marketing. ¿eh? Les digo, quédense. ¿Qué opinan? Acá, presente. En realidad es una buena estrategia, profe. Olvídate, ¿sí? Sería una promoción. Si se los digo antes, chao, se van y no me dan más bolillos. Bueno, vamos a arrancar. Es cortita la clase de hoy porque es terminar con algunas definiciones, pero lo que más me interesa, o nos interesa, digamos, que empiecen a utilizar, son las interfaces. ¿Sí? Vieron que ahora ustedes ya están trabajando con patrones, con un montón de cosas, y ya están empezando, o van a tener que empezar, a declarar lo que sería una interfaz. Acuérdense, vamos a hacer un poquito de repaso teórico, y acuérdense que dijimos, la teoría de objetos admite como válida la herencia múltiple. O sea, que una clase tenga dos padres. ¿Eso se lo acuerdan, que lo dijimos el año pasado? Sí. Bien. Sí, sí. Después dijimos, basado en esa teoría de objetos, Java no permite herencia múltiple. ¿Alguien se acuerda por qué dijimos Java no lo permite? ¿Cuál es el problema de la herencia múltiple? A ver si se acuerdan. A ver, alguien. Okay. Aunque ¿Puedes tiren cualquier repetir, cosa. profe? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Justo se me cortó. Y alguien, yo decía, nosotros dijimos, Java no te deja utilizar herencia múltiple, porque le resulta complejo cierto detalle. ¿Alguien se acuerda cuál era la complejidad de tener herencia múltiple? Vamos a repasar. En el caso de que cuando yo tengo herencia múltiple, tengo dos padres. Y utilizando el concepto de herencia, yo voy a heredar los métodos y los atributos de un padre y los métodos y atributos del otro. ¿Está bien? Por lo tanto, estaría heredando un montón de cosas de dos padres distintos. Eso, a nivel compilador, necesita un esfuerzo extra para saber de qué padre viene lo que estoy heredando y qué condiciones tiene que cumplir. Y como una de las premisas de Java fue optimizar la velocidad de compilación y permitir cosas lo más sencillas posible, en su momento Java tomó la decisión cuando fue creado de no implementar la herencia múltiple. Porque acuérdense, todo lo que hace Java es buscando velocidad de compilación, como ser fuertemente tipado y ese tipo de cosas. Entonces, tampoco te deja implementar herencia múltiple. Siempre piensen el origen de Java, año 95 al 2000. Con la evolución de la programación, vieron que cuando la gente o el mercado va programando en un lenguaje, se va dando cuenta que le faltan ciertas funcionalidades que uno le va demandando a la empresa que es la dueña del lenguaje. Y una de las cosas que el mercado le fue demandando a Java que faltaba era la herencia múltiple. ¿Y cómo la reemplazó Java? O la emula, ¿sí? Con la creación de las interfaces. La interfaz, como dice ahí, es una definición, como si fuera la de una clase abstracta, ¿sí? Es muy parecido a una clase abstracta, donde tiene métodos declarados pero vacíos. Ese es el concepto de una interfaz. Una declaración de métodos vacíos. Puede tener, como dice ahí, alguna constante también. Entonces, fíjense ustedes que es muy parecida o casi idéntica a una clase abstracta. ¿Y por qué decimos que Java emula la herencia múltiple con las interfaces? Porque una clase puede heredar de otra clase
pero además puede implementar una o muchas interfaces. Entonces, de esa manera está emulando a la herencia múltiple. ¿Cómo se declara una interfaz? Con el atributo public, obviamente. En lugar de poner la palabrita class, se pone la palabrita interface o interfase, como quieran. Después va el nombre. Y después, una interfaz puede heredar de otras interfaces. Por eso el extend. Ojo a no confundirse, que la clave está acá. Hay herencia de interfaces y hay herencia de clases. Pero una clase, además de heredar de otra clase, puede implementar una interfaz. Y repitiendo lo que dije recién, ¿qué es una interfaz? Es una declaración de métodos vacíos, como dice ahí. Fíjense que dice, definición de métodos. Son públicos, obviamente, y abstractos. Abstracto quería decir que no tienen nada dentro. Y además, alguna constante, lo cual a veces puede aparecer. ¿Se dan cuenta ahí la diferencia? Digamos, estamos muy cerquita de una clase abstracta, pero es una interfaz. ¿Alguna duda ahí en la declaración? Digo, lo que ven... El static. Nosotros el otro día estuvimos usando la interface. Claro, sí, viste que ya, por eso les decía yo, ya la empezaron a escribir, pero Eso vieron nos que es como... estuvo explicando más o menos cómo usarla y la diferencia que había con la abstracta y está bueno. A ver, si ustedes me preguntan a mí, el tema de definir las interfaces es como generar, cuando ustedes han hecho el ejemplo, esa estructura de nombres para nosotros poder mantener y darle un funcionamiento propio. Digamos, ¿eh? La interfaz hace eso, te marca una serie de nombres que vos después, cuando implementás esa interfaz, respetás. Y obviamente le tenés que poner código para que funcione. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplito donde ustedes podrían decir qué función cumple esa interfaz, que en este caso se llama arrancable, y es para que todos aquellos que implementan la interfaz arrancable como tienen acá, estén obligados a ponerle código a esos dos métodos, al arrancar y al detener motor. Entonces a veces uno se plantea el nombre y dicen que solamente creo una interfaz para asegurar, en este caso, que todos los vehículos tengan el mismo método. Y la respuesta es sí. Es importantísimo asegurar que todos los vehículos, ya sea un coche, una moto o una lancha, tengan esos métodos con el mismo nombre, no solamente para lograr esa prolijidad en los nombres, sino que acuérdense que hay un principio muy importante de la teoría de objetos que se llama polimorfismo, donde dice que hay que asegurar esa uniformidad en los nombres para que después, si yo utilizo un coche, una moto, una lancha, un barco, un avión, todos tengan el método arrancar y el método de detener motor, en este caso, y además de eso, cada uno le haya dado el funcionamiento particular. ¿Por qué es importante asegurar el polimorfismo? A ver, alguien que se haya puesto a pensarlo. Porque ustedes dicen, sí, está bien, todos van a tener un método que se llame igual, pero ¿dónde apunta el polimorfismo de manera un poquito más profunda? ¿Sí? Porque podríamos decir, sí, queda lindo, tiene el mismo nombre. ¿Es necesario para que el programa funcione? Podríamos discutirlo, pero podría no ser necesario. Entonces, ¿dónde está la importancia del polimorfismo? A ver si alguien se puso en algún momento a pensarlo. En la reutilización, ¿En dónde? para volver a usar el mismo código para seguramente otros programas. Esto que vos decís es muy importante, ¿sí? Asegurar esa prolijidad me permite reutilizar el código y las clases, sí, totalmente. Y más que nada,
cuando esas clases no es solamente que vos las reutilizás, sino que a veces vos la pones a disposición de otros programadores cuando es código de una empresa o cuando son objetos que los programadores tienen que descargar para interactuar, por ejemplo, con una impresora, con un router, con cualquier dispositivo físico, ¿sí? Por ahí viene el objetivo de asegurar esta prolijidad que incluye el polimorfismo, ¿sí? Porque yo ese código que escribí lo pongo a disposición de otros programadores. Obviamente de mí mismo para otro proyecto, pero si yo, por ejemplo, creé una API, que es un conjunto de clases, y la pongo en un sitio web para que la gente la descargue y la utilice. Y ahí es importantísimo que se cumplan todos estos principios, ¿sí? Piensen siempre que ustedes como programadores, cuando estén trabajando, utilizan montones de esas clases o API o librerías que están disponibles en los sitios web. Porque, por ejemplo, qué sé yo, quiero instalar una impresora fiscal como se utilizaban antes, me descargo la librería Java para interactuar con esa impresora y la pongo en mi aplicación. Quiero interactuar con una base de datos Oracle, voy a la página de Oracle, me descargo las librerías Java para interactuar con esa librería, y así con cualquier elemento que ustedes quieran interactuar, las empresas ponen a disposición esas clases Java para consumir esos productos. Así que todo el tiempo están consumiendo este tipo de cosas que vemos. Así que es fundamental acostumbrarse a cumplir con el polimorfismo, con el encapsulamiento, respetar los nombres, y ahora este nuevo problema, no problema, sino este nuevo agregado, que son las interfaces, que ahora vamos a ver algunas opciones más que tiene para ir dándole siempre una vueltita más de rosca. Acá tienen un ejemplo de una interfaz llamada instrumento musical, donde fíjense, yo declaro esos tres métodos que ven arriba de todo, y lo que digo es, ¿para qué lo hiciste? Y para que todos los instrumentos musicales, sean de la jerarquía de herencia que sean, implementen sonar, qué es y afinar. Entonces lo que me garantizo es que todo lo que esté dando vuelta como instrumento musical implemente esta interfaz para tener que utilizar esos tres métodos, utilizarlos y darle funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando aplico el polimorfismo, yo digo, no me importa si son un instrumento de percusión o de viento o de cuerda, yo sé que te digo, che, punto sonar, y vos vas a emitir un sonido. Piensen que elementos de cuerda se puede dividir para abajo en guitarra, qué sé yo, violín y todo lo que haya, y así los de viento y así los de percusión. Digo, esto sería una jerarquía de instrumentos musicales gigante, pero todos estarían implementando esta interfaz. Como la implementan las clases padre, eso se va heredando por cascada hasta el último instrumento musical, como tienen ahí la flauta, y flauta a su vez, podría haber varios tipos de flauta, digo, y no termino más. Los últimos elementos siempre de la pirámide de herencia son los que van a terminar implementando estos tres métodos que están definidos en la interfaz, ¿sí? Siempre cuando yo voy escribiendo código, mientras voy poniendo extend, no me obliga a implementar esos métodos, pero llega un momento donde al último de la pirámide, flaco, vos sois el que le tenés que poner código a estos tres métodos, ¿sí? Y bueno, y el tema de las constantes, siempre uno los pone como ejemplo, pero nada, es solamente si necesitan. Bien, hasta acá nos damos cuenta, ¿no? Porque ahora lo vamos a complicar un poco más. Hasta acá venimos bien, ¿no? Interfaz, definición de métodos vacíos y alguna constante. ¿Está bien? Está bien, por ahora bien. Bien. Ya fíjense la complejidad que va teniendo cuando ustedes piensan el diseño y escriben código, porque ya tengo jerarquía de herencia
tengo jerarquía de interfaces y además mis clases implementan interfaces, lo cual ya es un lindo combo. Pero vamos a complicarlo un poco más. Hasta esto que se llama default method es un término teórico, pero piénsenlo de esta manera que yo se los voy a tratar de explicar resumido para que no nos abrumemos por tanto código que vea escrito. Acuérdense que yo les dije que los lenguajes van evolucionando con la demanda de los programadores o de los organismos que los van utilizando en todo el mundo. Entonces, hasta la versión 7.x de Java, las interfaces solamente admitían métodos abstractos o métodos vacíos. Con la evolución que toda la tecnología va teniendo, Java fue sufriendo la demanda de decir, che, todo bien, pero ¿por qué no me dejas escribir adentro de la interfaz un método que tenga código? Y todos lo heredamos. Entonces, a partir de la versión 8, Java le da una vueltita de rosca a un montón de cosas, que ya las vamos a ir viendo, pero en el caso de las interfaces, es como dijeron, bueno, está bien, dentro de la declaración de una interfaz, además de métodos vacíos, podés meter métodos con código. Acá tienen un ejemplo. ¿Y por qué se le llama métodos default? Porque en la declaración de la interfaz que tienen acá, cuando un método lleva código, lleva por defecto la palabrita default, para indicar que ese método contiene código. Se llama default porque es una forma de encontrar una palabra reservada para que el compilador, cuando pasa por ahí, sepa que ese método getTotal, como tienen en este ejemplo, contiene código. Entonces, ¿qué sensación le da esta interfase que están viendo? ¿Es muy parecida a qué? ¿O idéntica? ¿A qué? ¿A qué tipo de clase? A ver. Claro, claro, fíjense que esta interfase y order, que se llama acá, pero digamos una interfase cualquiera, ya es idéntica a una clase abstracta, o sea, tiene métodos abstractos o vacíos y tiene métodos con código. Lo único que cambia es esta palabrita, ¿sí? Que en lugar de ser public class o public abstract class, es public interface. Nada más. Pero bueno, fue algo que el mercado le fue demandando porque realmente lo necesitaba. Ahora, insisto con la pregunta que te harían en cualquier lado. Si son iguales, ¿cuál es la utilidad de la interfase? Y a lo que ustedes siempre tienen que responder, la interfase se crea para que uno en Java pueda programar o emular la herencia múltiple. ¿Sí? Porque acuérdense que yo puedo extender de una clase y además implementar una interfaz o varias. El objetivo sigue siendo el mismo, nada más que le agregaron funcionalidad. Por eso que no se tienen que volver locos cuando en un ejercicio o algo les diga, tienen que utilizar tal interfaz, porque en realidad es lo mismo que utilizar una clase abstracta. ¿Sí? Fíjense que estamos metidos como en un, nosotros siempre decimos a veces, como en un debate teórico, ¿sí? Porque estamos hablando de definiciones y de palabras, pero siempre termina siendo redefinir métodos. Vamos a seguir complicando esto un poquito más. Bien. Ampliando este paquete de cositas nuevas o detalles, como vimos con las interfaces y la palabra o el concepto de default method, aparece otra, esperen que lo voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor el
código, aparece, esperen que estoy haciendo lío con él. ¿Ahí lo ven? ¿O les queda muy chiquitito? Sí, se lee. No, no. Perfecto, profe. Tienen mejor vista que yo, ¿eh? Bueno, aparece el concepto de un import estático. Vieron que ustedes cuando utilizaban el IDE, ahora IntelliJ, y hacían referencia a alguna clase, automáticamente les ponía el import. ¿Se dieron Sí, cuenta de ese arriba. detalle? Sí, sí. Claro. ¿Sí? Bien, acá tienen un ejemplo donde tengo hecho un import y en este caso de acá estoy utilizando la clase mat. ¿Por qué la clase mat no lleva el import? ¿Se acuerdan? Porque no venía ya dentro de Java. Claro, tenemos que importar un paquete. Va, una librería sería en No, este caso. claro, exactamente. Pero no lleva un import directo, ¿por qué? Porque ya las trae incorporadas. Lo que sí Es te un obliga, método estático. fíjense, claro, exactamente. Fíjense que ahí en ese ejemplo puntual, yo para usar la función de potencia, POW, el último renglón estoy mirando, si alguno se perdió, siempre tengo que indicar mat punto para poder utilizarlo. Java agregó, como a veces se pone muy pesado repetir el nombre de la clase, lo que se llama el import estático. Entonces, si ustedes ponen esta línea acá, ¿sí?, donde están haciendo un import estático de la clase mat, automáticamente dentro de esa clase pasan a utilizar todos los métodos de la clase mat sin poner ese prefijo. Y así con cualquier paquete de clases o librerías que necesiten, ¿sí? Esto es simplemente un truquito que obviamente los lenguajes van incorporando porque se han dado cuenta. Este es un ejemplo con la clase mat, pero te pasa muchas veces que si no, cada vez que usas una función matemática tenés que poner mat.mat.mat. Y lo tenés que repetir 500 veces. Entonces, generaron esta opción de decir, listo, hacer lo que se llama un static import en el encabezado del paquete y automáticamente ahí adentro, en cualquier clase que esté dentro de ese paquete, ya el nombre mat no lo tenés que poner. ¿Sí? Fíjense que está puesto ahí arriba de manera muy prolijita. Pero bueno, es simplemente una comodidad para no tener que repetir tantas veces el nombre de una clase. A eso se le llama static import. Y también fue incorporado desde la versión 8 de Java. Esto para que ustedes vayan viendo que los lenguajes, por más que el núcleo fuerte, digamos, sea siempre el mismo, van evolucionando todo el tiempo con estos detalles, estas comodidades. ¿Y todo surge de qué? De la demanda nuestra como programadores, que por ahí preguntamos en un foro, que por ahí lo manifestamos. Y hay una cadena de comunicación, digamos, donde nosotros, con las consultas y los aportes que vamos haciendo, muchas veces generamos que los lenguajes vayan incorporando ciertas comodidades para el programador, como lo de el método default o como esto que estamos viendo ahora. Son detalles, ustedes me dicen, ¿me afecta para trabajar? No, pero ojo, empiecen a ver, porque el código nuevo que uno baja de internet o busca en un libro o googlea en un foro, ya empieza a incorporar estas funcionalidades. ¿Sí? Espérenme un segundo.
¿Se cayó esto? No, no dijo que ya venía. Sí, espérenme un Bueno, segundo porque acá. hay dos chicos rindiendo final y me estaban haciendo una consulta. Ya estoy, ¿eh? Sí, decime. Pregunta, que no lo respondemos. ¿Cómo? ¿Me dijeron algo? Hola. No, profe, yo iba a preguntar nomás si se había caído porque se me había tirado la pantalla también, entonces Ah, me había no, en quedado con eso. realidad nos quedamos en silencio. Bueno, Sí, sí, ¿se dan cuenta, me fui no, cómo retroaliado. va evolucionando el lenguaje? Sí, sí. Bien, bien. Esto, digamos, nosotros se lo contamos para que ustedes empiecen a tomar conciencia que a veces uno, por ejemplo, está programando con Java y la locura del día a día en la oficina te va llevando a que te quedes con una versión vieja del lenguaje en algunas aplicaciones, pero cada evolución o cada numerito nuevo que sale del lenguaje siempre me aporta cosas que son cómodas para trabajar, ¿sí? Espérenme un segundo. ¿Están? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Una sola aclaración. En Pergamino el final era remoto. Yo les mandé por guaraní al que rendía y tenía colgado en la plataforma. ¿Por qué se los comento? Para el que se anote en las mesas, lean la mesa en la plataforma, lean el mail. ¿Sí? Nada, lo que le estoy diciendo es, los finales son remotos, más que nada también los de Pergamino. Digo, no metan la pata no leyendo plataformas finales la materia, que ahí siempre están las consignas, ¿está bien? Y se los aclaro porque lo mismo nos va a pasar con el parcial de IPO, que va a ser remoto,
Porque ¿cómo hago para tomarle a las dos sedes al mismo tiempo? ¿Sí? Va a ser vía Meet o vía Zoom. ¿Está bien? Bueno. Continuemos un poquito con este último tema, que también es algo que incorporan las últimas versiones de Java, que es lo que se llaman las anotaciones. Y siempre se anota así con el arroba, digamos, representando la letra A, porque las anotaciones son identificadas en el código con el arroba. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta cuando genera un proyecto en IntelliJ, o generan una clase, o generan un método, que les hace algunos comentarios con el arroba? El En el override. override. Bien, o sea, ya lo habían visto. Te lo pone automáticamente, sí. Bien. ¿Y a nadie le llamó la atención? ¿Qué era? Es para decir que una clase abstracta, va, un método, perdón. Claro, pero vieron que... Estás sobreescribiendo un método, por ejemplo, cuando te pone el Claro. override, te Eso- sobreescribe el método. Claro, eso que ustedes están viendo, ustedes están viendo un ejemplo. Hay montones de anotaciones que las hace el compilador solo, el IDE solo, perdón, y hay muchas que van a tener que hacer ustedes más adelante. ¿Para qué sirven? Vieron que hasta el IDE las marca hasta con otro color. ¿Para qué sirven? Para esto que estamos viendo acá. Para brindarle información al compilador, ¿sí? Porque el compilador, cuando va ejecutando línea por línea, esa anotación como que le adelanta lo que va a venir, entre otras cosas. Les permite ahorrar procesamiento en tiempo de ejecución y ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que empiecen a, ¿cómo sería? Anotar estas cositas marcadas con el arroba para que sepan para qué sirve, porque las van a tener que indicar ustedes cuando trabajemos con base de datos, incluso. ¿Está bien? Y son exclusivamente para el compilador. Fíjense, vamos a empezar a ver algún ejemplo. Ahí tienen la que nombraban ustedes de arroba override, que tienen abajo de todo, que está... Entonces, o la de arroba entidad, y otras palabras un montones raras que ya vamos a empezar a ver para qué sirven, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa el compilador? Por ejemplo, con la que ustedes ya notaron que es arroba override. Cuando el compilador viene bajando línea por línea y se encuentra con esa, ya sabe que lo que sigue es una sobreescritura, ¿sí? O es una herencia, o es algo que le está adelantando qué es lo que va a tener que hacer con la siguiente línea de código. Y eso le permite agilizar la compilación. Vieron que Java se va preparando en todo momento, ¿para qué? Para compilar más rápido, ¿o no? Claro. Así que, fíjense que la lógica es siempre la misma. Java me limita los tipos de datos para compilar más rápido. Java me limita la herencia múltiple para compilar más rápido. Java me limita las anotaciones, o me permite poner anotaciones para compilar más rápido. Todo el lenguaje está optimizado con ese objetivo. Y de ahí, algo que a ustedes les tiene que sonar súper familiar para que entiendan por qué el sistema operativo Android, que tenemos el 95% de los teléfonos, salvo que tengan un iPhone, ¿por qué está basado en Linux y en Java? ¿Por qué el lenguaje con el que se programa Android es Java? Porque está totalmente optimizado para consumir la menor cantidad de tiempo de procesamiento y compilación. Y ahí el éxito que tuvo hace más de 10 años. Por eso Java es un lenguaje muy fuerte todavía, y además el que se utiliza para todo el mundo, para el mundo móvil. ¿Está bien? Bien, algunas características y complejidades que tienen las anotaciones que
insisto, van a empezar a utilizar. Las anotaciones tienen de todo tipo, ahí están viendo alguna que te dice el autor, por ejemplo, que te toma el usuario del sistema operativo, te toma la fecha de la máquina, ese tipo de cosas, y después van a tener muchas anotaciones que incluso llevan parámetros, ¿sí? Llevan como un atributo con valor. Y eso lo que va haciendo es va preparando ciertos mensajes. Estos, que son de anotaciones de warning, ¿sí? Como figuran acá, dice que acá tiene el valor de un check y acá tienen otro warning, lo que hacen es que si el compilador se encuentra con algún problema, me va a mostrar ese warning con ese texto, ¿sí? Entonces, como que me va a ayudar a mí, como programador, si hay alguna falla en la ejecución, a detectar ese error, ¿sí? Fíjense cómo las anotaciones ya se van convirtiendo en cosas más complicadas, más complicadas, Profe, con más opciones, ¿sí? una duda. En el caso de que, por ejemplo, empecemos a programar algo, ponemos eso para ver si hay un error. Una vez que lo compilamos y no hay, lo sacamos para achicar el código o no. No, no te afecta, porque ¿No? las anotaciones son como una especie como de comentario, ¿sí? Para el Ya, compilador, así que lo podés dejar. está bien. Y cuando veamos base de datos, ustedes se acuerdan que, no me acuerdo si en algún momento yo lo nombré con ustedes, pero digamos, ya dijimos, creo, o debería haber dicho, que en algún momento cada clase se convierte en una tabla de la base de datos, ¿sí? Cuando guardemos. Eso más o menos se lo van haciendo la idea en la cabeza, ¿sí? Si yo tengo la clase persona, en la base de datos voy a tener la tabla persona. Pregunto de nuevo, ¿eso lo habían pensado o se habían hecho la idea en la cabeza? No. No, no. Claro, piensen un poco más allá de lo que están haciendo. Ustedes están escribiendo clases. Ahora, ¿dónde las vamos a guardar esas clases? Los valores en una base de datos. Porque si yo creo la clase auto o la clase persona y le pongo valores, que yo, patente tal, marca tal, modelo tal, en algún momento cuando hagamos a fin de este cuatrimestre interfaz gráfica y toquemos el botón guardar, esos valores hay que guardarlos en algún lado. ¿O no? Claro. Y sí, no puede quedar Bueno. al aire tampoco. Claro, no se lo porque guarda si a ningún no, lado. claro, tengo todo en la memoria RAM. Cuando nosotros lo pasemos a guardar, estas anotaciones van a servir para indicar arriba del nombre de la clase cuál es el nombre de la tabla de la base de datos que está relacionada. Y cada atributo va a tener una anotación que indique cuál es el nombre del campo asociado a ese atributo. ¿Sí? Como si yo digo, la clase persona, la tabla persona. El atributo DNI, el campo en la tabla se va a llamar DNI. El atributo apellido, por ahí en la tabla se llama APEL. Y así, con anotaciones que empiezan con el arroba, voy indicando el nombre de la tabla y el nombre de los campos. O sea, la idea resumida sería, las anotaciones a partir de ahora tienen que despertarle esa inquietud de decir, pará, todo bien con las anotaciones que me pone el IDE, en base al código que yo escribo, pero ojo que yo voy a tener que empezar, con el correr de las clases, a generar mi propia anotación, mi propio código de aclaración para el compilador. Y eso los va a ir llevando a un nivel superior y los va a ir preparando para trabajar con base de datos. Fíjense acá en la última diapositiva, donde las anotaciones ya se van haciendo, que puede haber varias, incluso fíjense esta,
donde le voy poniendo dos valores, y ahí ya voy complejizando todo este tema de anotaciones, y no es solamente el @override o ese tipo de cosas que me pone el IDE de manera muy sencilla. Todo lo que ustedes pongan con arroba de esta manera es como un comentario también para el código, ¿sí? O sea, se ignora, o sea, no se compila su contenido. Así que bueno, esto se va a ir agregando y se va a ir generando de ahora en adelante para utilizarlo, no solamente como algo decorativo o algo útil que pone el IDE, ¿sí? Así que bueno. ¿Qué opinan de esto? ¿Vieron cuántas cosas tenemos que empezar? Digamos, lo que queremos que tomen conciencia es cuántas cosas tenemos que empezar a tener en cuenta en el tema de bajar el diseño de un UML a código de programación ya con un formato profesional. Lo cual, digamos, fíjense que ya tenemos varios frentes para atacar. Por un lado tenemos que hacer bien el UML, que es la base de todo. Tenemos que hacer bien ese diseño, que es lo que ya venimos arrastrando de clases anteriores, pero de todo el año, digamos, si quieren. Pero por otro lado, empezar a trabajar con el IntelliJ, o con el NetBeans, o con Eclipse, que son otros IDEs, ya mi código va tomando un formato profesional y ya empiezo a trabajar con interfaces, con anotaciones, como están haciendo en la práctica, están implementando algún patrón, digo, vieron que ahora nos pasamos un montón de horas más en el código, o un montón de tiempo más, pero nunca tienen que perder de vista que la base de todo es un correcto diseño UML. ¿No es cierto? Eso lo tienen presente, pero se dieron cuenta, ¿no? Cómo se va complejizando la escritura del código, ¿no? Sí, sí. sí. Y ¿Se otra cosa, pusieron a nada que ver. pensar? Claro, ¿alguno de ustedes pensó o agarró la práctica 2 o 3 que hacían con BlueJ hace Nada, 4 nada. meses? Te querés morir. Claro, Ahora es pero otra cosa, nada que ver. bueno, pero es más que nada para que ustedes se den cuenta cómo van evolucionando ustedes en lo que aprenden, ¿sí? Cómo van evolucionando y cómo van avanzando en la escritura de código cada vez más importante, con un formato más profesional, ya pensando, fíjense que yo ya les empecé a tirar recién, digo, che, acordate que vos vas a tener que guardar esto en una base de datos, acordate que vos vas a tener que generarle a este código que venís escribiendo una interfaz gráfica, vas a tener que poner un botón, un combo para cargar los valores, digo, Empezar a todo pensar en todo va. lo que conlleva el código. Exacto, exactamente. Nada, por eso les digo, abran un proyecto de ustedes, de BlueJ, de hace 4 meses, y hoy ustedes mismos van a decir, qué porquería que había escrito acá. Porque ustedes mismos van cambiando, ¿sí? Van avanzando. Pero pruébenlo y van a ver que van a decir, qué porquería. Bueno, si alguno de los que le falte rendir el final de introducción a objeto, por ejemplo, en la mesa de hoy, solamente tuvieron que escribir, que hacer 2 UML. Para variar, no tuvieron código. Pero cuando tengan que escribir código, tranquilamente, por más que sea el final de introducción a objeto, pueden utilizar el IntelliJ. A mí me da lo mismo, digamos, mientras que a mí me resuelvan el problema. ¿Entiendes? Yo me olvidé y no me anoté esta mesa, Chino. ¿Tanto para Junín como para Pergamino es remoto? Introducción a objetos en Junín lo está tomando Luciana. Ah, ok. Presencial. Depende la mesa, les va avisando. A mí como Los me últimos quedó... sí fueron presencial. Yo lo rendí hace bueno. 1 o 2 meses y fue presencial.
Claro, depende. A mí como me quedaron todas las mesas de finales de Pergamino, los estoy tomando todos remotos, los de Pergamino. Así que si directamente quieren rendir remoto, anótense en la mesa de Pergamino, creo que los dije y ya está. Ah, joya. Creo que se pueden tengo una- anotar en cualquiera de las dos mesas. No tienen restricciones, ¿no? Sí, Tengo sí, una profe. consulta, Eso Chino. en cualquiera. Bien. Si nos anotamos y usamos cosas, por ejemplo, que aprendimos ahora, valen igual, ¿no? Lo mismo. Valen igual, a mí no me molesta. Joya. A ver, incluso yo les diría, el final de introducción a objetos lo tienen que estar rindiendo en octubre, noviembre, porque es lo mismo que están haciendo ahora en la práctica. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, porque el final no tiene sentido que tenga preguntas teóricas si, digo, las podés leer. Es todo práctico, por eso les digo, en esta mesa, para lo de Pergamino, le puse para hacer 2 UML en 1 hora, lo cual ya es una presión de tiempo bastante importante y no tenés de dónde copiarte, digamos, porque tenés que inventar el UML ahí en el momento. Así que bueno. Bueno, algo importante, ¿cuántos hay conectados? 30 y pico. Bien, la clase terminó acá. Les digo que les quería comentar. Estoy buscando para trabajar en la prosecretaría de TIC de la UNOVA, en la parte de sistemas, estoy buscando 2 personas. Yo estoy Al interesado, que- profe. ¿Cómo? Ah, no, si vas a seguir hablando, pensé que estaba esperando una respuesta. Lo escucho. No, sí, porque me quedé pensando cómo planteárselo bien. Yo entiendo que ustedes recién están en segundo y que están arrancando con el lenguaje, pero estoy necesitando 2 personas que les interese trabajar, que les guste, y bueno, esto mismo que estamos viendo lo van a aprender con nosotros, los tenemos que formar para trabajar y programar con nosotros. Profe. ¿Sí? Sí. Una idea, porque me imagino que entre los 30 que estamos acá, por lo menos 20 estarán interesados. ¿Por qué no haces un archivo con todo lo que ustedes más o menos necesitan y después mandas como un formulario para que podamos llenar y te lo mandamos a vos? Bien, yo te digo, lo que pasa que yo lo que necesito es más de lo que ustedes saben, ¿sí? Sí. Por eso no quiero poner, necesito que sepan tal cosa. Yo, sabiendo lo que vienen cursando con nosotros, ¿sí? Mi propuesta es, al que le interese trabajar en el área de sistemas, para aprender a programar con Java, van a tener que aprender programación web, van a tener que aprender base de datos con nosotros. O sea, tenemos que prepararlo como 4 o 6 meses a la par nuestra. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántas horas serían, profe, más o menos? Porque yo trabajo Claro. aparte, digamos. Exacto. Ahí voy. La propuesta son 5 horas por día con la posibilidad de hacer, supónganse, 2 días como mínimo remoto. O sea, pueden trabajar desde su casa 2 o 3 días. Eso lo tenemos que negociar con mi jefe. Pero la propuesta sería 5 horas por día. Ahí De te lunes a preguntaron en viernes. qué horario, profe. El horario remoto es lo mismo. Y el horario presencial, en el rango de 8 a 3, de 8 a 4, hay que cumplir esas 5 horas. Con la ventaja de que pueden venir 2 horas, se van a cursar, vuelven las 3 horas. Si tienen clase remota, la pueden hacer desde acá, de donde yo estoy dando clases, se conectan y toman la clase y después siguen trabajando. Digo, la flexibilidad que les podemos ofrecer es importante y aparte, los que trabajamos acá en la Prosecretaría de TIC son la mayoría docentes de ustedes, qué sé yo. Trabajo yo, trabaja Ana Esmail, trabaja Javier Charne, Diego Pérez, Adrián Yaxicín, digo, somos un montón de docentes que ustedes tienen que trabajamos acá. Profe, Sí. sería como en parte una capacitación de ustedes hacia nosotros también, más que nada. ¿No? Es como un trainee, una cosa así.
Y sí, es como que te tengo que capacitar pagándote un sueldo Claro. para ver si ustedes también van a ir descubriendo si les gusta. Yo tendré que ir mirando si son buenos, digamos, si son buenos Y hay programadores, interés. digo, un montón de cosas para descubrir, pero la propuesta es, si les interesa, junto con el estudio, porque necesitamos que estudien, insisto, Claro. somos todos docentes acá, así que no estamos diciendo que dejen la carrera ni nada, porque no nos va a gustar, sino que por ahí necesitan ganar un poco de plata, necesitan o tienen necesidad de ya empezar a aprender a medida que estudian. Bueno, si les sirve la posibilidad, al que le interese, me manda un mail a la dirección mía, @unnova. Yo después me armo una listita y los voy a tener que entrevistar en persona. Los quiero conocer porque nosotros O sea, que no vos nos de- hemos visto. ¿Vos sos de Junín? Sí, sí. Igual una persona de Pergamino también me serviría, para trabajar en la Unnova en Pergamino. Bien. O sea, Profe, yo en disculpame. principio... ¿Cómo? Perdóname. Te mandaríamos al mail el currículum o A te ver, mandamos directamente nuestros nombres sabiendo yo para lo los que que estemos interesados. diría, mándenme un mail y me ponen, profe, me interesa, soy tal, pónganme de qué localidad y pónganme si están anotados en licenciatura o en ingeniería. Si alguno tiene algún antecedente para ponerlo, pone, pero en general no creo que hayan trabajado en algún lado de informática. ¿No es cierto? Digo, lo que tengan para aportar. Por eso digo, no mucho con formato currículum, porque me gustaría, obviamente, charlar para conocerlo al que le interese y nada, a ver. A mí me interesa mucho la parte humana, o sea, cómo charlan, cómo se manejan, digo. Y lo importante es eso, ¿sí? Saber que tienen que disponer de 5 horitas por día. Supónganse que harán 2 o 3 días vendrán y 2 o 3 días en su casa. Pero es un trabajo ¿Hay un de estimativo verdad. como un sueldo o algo? Sí, pero ¿En dólares? no. Sí, obvio. Qué poquito. Está. No. Yo lo que quería decir es, digo, no quería decir nada porque no lo tengo cerrado. No sé, me No, gustaría porque charlarlo con por ustedes. eso te digo una estimación, porque capaz te ahorras muchas. Yo Capaz, calculo que, para saber, no sé si a me ver, explico. sí, pensando, vamos a decirlo de esta manera, pensando en el nivel de conocimiento, lo cual es, digamos, no están preparados para trabajar, sino que los tengo que preparar durante 6 meses, o capaz que me lleven un poco más. Yo creo que no le pregunté bien a mi jefe, pero más o menos por 5 horas, 40, 50.000 pesos facturando. ¿Sí? Se puede, eso lo tenemos que charlar, porque por ahí alguno de ustedes me dice, no, mirá, en lugar de 4 horas, de 5 horas puedo venir 4. ¿Sí? Ahora sería mi caso. Nada. Claro, lo podemos ver, pero yo diría, por lo que me dijo mi jefe, más o menos, por 5 horas, 50.000 pesos. Esa es la retribución, digamos, es un sueldo para una pasantía, para alguien pensándolo que no están preparados ustedes para darme resultados hasta dentro de 6 meses. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les tengo que enseñar 2 millones de cosas. Profe, entonces, una consulta. ¿Sería ya el tema, vos nos irías capacitando al mismo tiempo que vamos estando con vos o nos tenemos que capacitar por aparte? ¿Cómo hacemos menos eso? Porque como A decís ver, vos, o sea, yo sí. a ver, yo, el rol que cumplo acá, yo soy el encargado de la parte de sistemas, ¿sí? Y hay 5 personas que programan en Junín y en Pergamino hay 3. O sea, al que seleccionemos, lo que hay que hacer es, hay que incorporarlo al área y yo les iré pidiendo cosas y los otros chicos, que son los que programan,
te tienen que ir diciendo la herramienta que tenés que ir aprendiendo. No, lo tenés que aprender dentro de esas 5 horas. ¿Eso es Profe. tu pregunta? No. Vos te Sí, capacitás no, trabajando. esa era la pregunta, claro, si no sé, si vos me vas a decir, che, mira, vos tenés que adquirir estos conceptos y yo más o menos lo tengo que ir haciendo por separado, o si más o menos nos van a dar No, yo te tengo que pagar para que vos cumplas las horas y estudies lo que yo necesito. ¿Entiendes? Está O bien, sea, está bien. por ejemplo, tienen que aprender HTML, JavaScript, un montón de lenguajes, y eso lo tenés que aprender en el horario de trabajo, te va a tener que poner a estudiar acá. ¿Entendés? Lo que vos decías, entonces el área que necesitas es ¿para qué decías? Tipo bien. Para programar, en el área de sistema. No necesito. Ok. Mi área es el área de sistema. No estoy pidiendo ni soporte técnico, ni redes, ni cables, nada. Programar. Así que les tiene que gustar programar. Profe. Si les gusta otro rubro, no lo hagan porque, digamos, la única tarea va a ser estudiar y programar en Java, ¿sí? Una pregunta, profe. ¿Esta capacitación sería lo que después del cuatrimestre que viene terminaríamos de ver o no? Sí, sí, O y sea, más. sería como y mucho más. adelantar todos los temas del primer cuatrimestre de tercero y un poco más también. Sí, exactamente. Ok, gracias. Pero no es una capacitación lo que yo le estoy ofreciendo. Yo le estoy ofreciendo trabajar en Claro. el área de TIC. Te tengo que hacer Claro, sí, estudiar un montón de cosas que no conoces en el horario de trabajo, digo. No es una capacitación, te hace la universidad un contrato y vos me facturás y sos empleado de la universidad. Profe, ahí Profe, una preguntaron tu consulta. mail y también queremos, yo también lo quiero. Que no sé cuál es tu mail de Nova. Carlos Disico, @Unnova. Fíjate que en la plataforma está. Joya, gracias. Profe, Pero digo, ¿cuántos días a la semana dijo que eran? de lunes a viernes. Los días hábiles. Igual Sí, es fuera de eso está bueno por el hecho de que vamos a tener la experiencia y creo que por nuestro lado de la tecnología, por lo que veo, es muy importante. A ver, para que ustedes se den cuenta la situación en la que estamos. Este tipo de trabajo, nosotros cuando algunas personas se nos van yendo, siempre se lo ofrecemos a los alumnos de 5º año. ¿Está bien? Porque yo necesito la experiencia y el conocimiento de un alumno de 5º. Hoy en día los alumnos de 5º están todos trabajando, o no les interesa. Los alumnos de 4º, pregunté, y están trabajando a lo que les interesa. Entonces, yo le pregunté a mi jefe y le digo, ¿le puedo ofrecer a los chicos que tengo en 2º año, por más que no estén preparados todavía para trabajar en un área de sistema? Le digo, pero los tomamos y los preparamos durante 6 meses para que después me puedan entregar resultados. Me dijo que sí. Sí, digo, por eso quiero que entiendan que, qué sé yo, para mí, si tienen tiempo y piensan que lo pueden hacer y les gusta, es una buena oportunidad. Pero nada, lo tienen que evaluar ustedes. Es un trabajo en serio, digo, no es ni una pasantía, en el sentido, digo, ni es una práctica, nada. Entrá a trabajar y tenés que cumplir el horario, son los días hábiles, tenés feriados los mismos días que tienen feriados los padres de ustedes en el laburo de ustedes. Sábado y domingo no trabajamos, en enero no trabajamos, pero después tenés que cumplir ese horario, con la ventaja, digamos, de que el rubro informática te permite tener un par de días remotos, que lo pueden hacer de su casa, lo pueden hacer cuando quieran, y con la flexibilidad de que todos los que trabajamos acá somos los docentes de ustedes. Digo. O sea que con el tema de las clases no va a haber mucho tema. O sea, si por ejemplo tenemos una clase más o menos si tenemos en el horario, ¿cómo hacemos? Por eso te decía, suponete que vos tenés la clase mía acá, o sea, podés cursar y después seguir cumpliendo la hora que te falta o las 2 horas que te faltan. Ah, genial. Digo, no, la flexibilidad es importante porque siempre, como les decimos, ustedes tienen que seguir estudiando y tienen que recibirse, si no, no van a poder progresar buscando trabajo. ¿Sí? Nada, al que le interese, Charles, me escribe, sepan más o menos esas condiciones, y al que realmente le parece que le gusta,
que tiene ganas de aprender, tiene tiempo y necesita un poco también la plata, me escribe, haremos alguna entrevistita acá o en Pergamino, iré algún día y charlaré si a alguno le interesa allá. Y bueno, y por ahí si tenemos suerte antes de fin de año ya pueden estar algunos trabajando con nosotros. ¿Sí? Profe, Sí. en el mail, ¿cómo dijiste que te lo enviemos? ¿Con algún encabezado, con asunto o algo como para que vos lo distinga? Ah, está bueno, eso no me di cuenta. Pónganme oferta laboral o trabajo de programador, algo así en el asunto y yo ya me doy cuenta. ¿Trabajo de programador entonces? ¿Sí? Listo. O trabajo en el área sistemas Ok. y yo junto un poquito los mails durante 2 o 3 días de lo que me escriban y después yo los contacto para que se vengan acá y vamos charlando y conocerlos. Chino, una consulta. Traten- Dijiste que necesitabas uno para Pergamino y, o sea, 2 en total, uno para Junín y uno para Pergamino, o 2 para Junín y uno para Pergamino. Y no sé cuánto me va a dar mi jefe, pero de Pergamino me vendría bien una persona y acá en Junín me vendrían bien 2. Ponele que Bueno. 3. Así que, bueno, no sé, qué sé yo. Es una posibilidad. El que lo pueda tomar, cualquier cosa me contacta. ¿Eh? Si tienen alguna duda, me escriben y de última me preguntan. Pero creo que más o menos dijimos todo. Cantidad de horas, cantidad de días, más o menos un ingreso estimado, y no sé, mucho más no. No sé. En enero no trabajamos, así que ese mes lo tienen de vacación. Bueno, listo chicos, los dejo. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Listo, profe, nos vemos. Adiós. Abrazo. Profe, Gracias. no, profe.